Si tuvieras que elegir entre estos dos limones, ¿cuál escogerías? Sí, yo también. Y si tuvieras que elegir entre estas dos tabletas, ¿cuál tomarías? Yo tampoco estaría seguro. Cuando se trata de calidad, la elección no siempre es tan clara. Déjame mostrarte lo que significa la calidad alemana para Denk Pharma. La calidad de nuestras tabletas comienza con la selección de los principios activos farmacéuticos adecuados, excipientes y agua especialmente purificada. Desde el momento en que llegan a nuestro almacén, cada uno de ellos es inspeccionado por un experto para garantizar su integridad. Las máquinas que utilizamos para fabricar nuestros productos están diseñadas y construidas en Alemania por empresas como Bette, Krusch y Ullmann. No son solo máquinas, son el Mercedes de la producción farmacéutica. Fabricadas con alta precisión, estas máquinas garantizan una producción reproducible y confiable de nuestros productos farmacéuticos, tableta por tableta. Y gracias al sistema dual de educación alemán, nuestros operadores de máquinas están altamente capacitados. Están capacitados para utilizar y mantener estas máquinas avanzadas de la manera correcta. Una vez finalizada la producción, es momento de realizar la inspección final de las tabletas. Para este momento, se han realizado más de 100 pruebas. Muestras seleccionadas al azar regresan a nuestro laboratorio de control de calidad. Después de cumplir con los requisitos, los productos de Denk Pharma reciben un certificado de análisis. Este es emitido por una persona calificada, quien garantiza personalmente la calidad de nuestras tabletas. Solo entonces, distribuimos el producto final a nuestros clientes. Durante la distribución, trabajamos en estrecha colaboración con especialistas en logística. Ellos cuentan con certificación GDP y mantienen condiciones óptimas para el almacenamiento y envío de nuestros productos. Ahora, permíteme preguntarte de nuevo, sabiendo todo esto, ¿qué tableta elegirías ahora mismo? Sí, yo también. Así que, cuando más importa, elige Denk Pharma para tu salud y la salud de tus seres queridos. Denk Pharma. Calidad para tu salud, hecho en Alemania. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinario especial, donde revisaremos algunos de los mensajes más destacados que ocurrieron durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2025, este fin de semana pasado aquí en Madrid. Soy el doctor Fernando Guzmán, director médico para Denk Pharma Alemania, y esta noche tengo el honor de ser su guía durante este webinario. Siguiendo con el lema del Congreso, que es Cardiología más allá de las fronteras, tenemos el honor de contar con invitados especiales que nos acompañan de diferentes países, de España, Guatemala y Honduras. Es un honor presentarles al profesor José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal, aquí en Madrid, quien nos compartirá las actualizaciones focalizadas de las guías clínicas de dislipidemia 2019. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Mario Amezquita, cardiólogo clínico de Guatemala, quien nos hablará del estudio DIGIT-HF y de la reciente publicación del Top 10 de artículos de diabetes del 2024. Y finalmente, al profesor Moncada, especialista en medicina interna y cardiología, intervencionista de Honduras, quien analizará dos estudios que han generado gran resonancia durante el Congreso, el estudio AMALFI y el HiPro. Es especialmente interesante lo que ha ocurrido en este webinario porque vamos a revisar algunas de las cosas que se comentaron en el Congreso de Cardiología, como la actualización de las guías de dislipidemia. También tenemos la revisión del estudio DIGIT-HF, donde retoman un poquito el interés a la digitoxina, un medicamento que se había visto relegado. Y asimismo también veremos algunas cosas con otros estudios importantes como el AMALFI y el HiPro. Iniciamos con el doctor Zamorano. Queridos amigos,
Realmente en el Congreso Europeo de Cardiología, Congreso Mundial de Cardiología celebrado en Madrid, se han presentado las nuevas guías de dislipidemia. Y estos son fundamentales. ¿Por qué? Porque prácticamente todos vuestros pacientes se van a beneficiar de la implementación de las guías de lípidos. ¿Y qué ha habido de nuevo en esta presentación? Primero, estimemos el riesgo cardiovascular de los pacientes. ¿Quién tenemos delante? ¿Es un paciente de alto riesgo, de muy alto riesgo, de bajo riesgo? Porque de acuerdo a ese riesgo le trataremos. En las guías vemos el score 2, que es la herramienta que tenemos que usar, y en los pacientes más mayores el score OP. También vemos en las guías cuál es la estrategia de acuerdo a los tratamientos lipídicos que tenemos que hacer de acuerdo al nivel de LDL. Y de forma más novedosa hemos visto que hacemos un cambio cuando un paciente ha tenido un infarto, que empezamos con terapia combinada desde el principio. ¿Cómo estimar el riesgo cardiovascular? Aquí tenemos en esta diapositiva que estáis viendo, vemos que utilizamos el score 2 y en los pacientes más mayores utilizamos el score OP. Claro, el cambio ha sido que para la estimación del riesgo de eventos fatales y no fatales en 10 años. O sea, realmente antes hablábamos solo de mortalidad y ahora hablamos de mortalidad y morbilidad. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer es ver dónde estoy viviendo. Y por ejemplo, España es un país de bajo riesgo. Veis que la tabla que tenemos que usar en España es distinta que la de Portugal, que tiene más riesgo cardiovascular de España que España, o de los países más del norte de Europa que tienen más riesgo cardiovascular. Por tanto, podemos ver que hay primero que seleccionar dónde estoy viviendo para que utilizar mi tabla de riesgo adecuada. Aquí veis que es realmente fácil, podéis ver cómo, sabiendo el género, la edad, las cifras de colesterol, realmente todo esto nos va a hacer que tengamos una tabla muy fácil de utilizar y muy fácil de calcular en cada individuo cuál es su riesgo. Esto es muy importante, porque así categorizaremos. Riesgo muy alto, ¿quiénes son? Aquí ahora os estoy señalando cuáles son los cambios con respecto a las guías previas. Riesgo muy alto, estamos hablando de más de 20%, y aquí tenemos unos cambios nuevos muy importantes. Fijaros, se añade el que detectemos cualquier placa de ateroma significativa por cualquier método o un score de calcio de más de 300, esto ya me categoriza como muy alto riesgo. Alto riesgo, entre 10 y 20%, moderado riesgo en el score 2 entre 2 y 10% y bajo riesgo menos del 2%. Ahora hablamos también de riesgo extremo. ¿Y estos pacientes quiénes son? Pues claro, ya los teníamos identificados. Estos pacientes son aquellos que tienen un nuevo evento cardiovascular, un nuevo infarto en el tiempo. ¿Podemos decir que hay modificadores de riesgo? Pues claro que sí. Yo tengo un pariente cercano, mi padre falleció de un infarto, mi abuelo falleció de un infarto, esto modifica el riesgo y además de la tabla tengo que considerar estos factores individuales que veis en la diapositiva y que me reestratifican. En el fondo me individualizan con quién estoy hablando, qué tratamiento tengo que hacer a este paciente en concreto y no a la población en general. Matizamos un poco más quién está delante. ¿Cuál es el objetivo lipídico? Aquí está clarísimo. Si yo estoy tratando de un paciente de alto riesgo, el LDL debe ser menos de 70 y 50% de reducción del basal. Si es un paciente de muy alto riesgo, LDL menos de 55 y reducción del 50% del basal. Y si tengo un paciente con riesgo extremo, este paciente todavía más agresivo, colesterol LDL en menos de 40 miligramos de decilitro. Como veis, realmente en esta tabla, que a mí me gusta mucho esta tabla porque en la parte de arriba veis el nivel de colesterol, pero tenemos que tratar un colesterol, gran error, tenemos que tratar un paciente. Por eso el nivel de colesterol, y lo vemos en la parte de izquierda de la tabla, es distinto lo que tengo que hacer de acuerdo a si el paciente que tengo delante es de bajo de riesgo o si es de riesgo muy alto. Por eso es importante que conozcamos a quién tenemos que tratar. Y si mi paciente no ha tenido ningún evento, es un paciente que diríamos que él piensa que es sano,
Lo que pasa es que uno puede no tener síntomas y ya estar enfermo. La enfermedad ya está subyacente. ¿Qué ocurre si mi paciente, lo que llamamos prevención primaria, no ha tenido ningún evento? Pues aquí, fíjense, si mi paciente es de muy alto riesgo cardiovascular y el LDL más de 70 miligramos decilitro, o en personas de alto riesgo cardiovascular y más de 100 miligramos decilitro, indicación clase 1A, tope de gama. No hay mayor evidencia científica que esto, tengo que tratarle. Y luego tenemos clase 2A en personas de muy alto riesgo, LDL entre 55 y menos de 70, alto riesgo más de 70 pero menos de 100, moderado riesgo LDL entre 100 y 150, esto ya es una indicación 2A. ¿Hay nuevos fármacos? ¿Han salido nuevos fármacos en la guía? Sí, voy a simplemente a recordar que el ácido bempedoico, prácticamente ningún efecto secundario, creo que es un añadido, baja no tanto el LDL como las estatinas, pero sin duda es un añadido que en terapia combinada nos va a ayudar a manejar el colesterol de nuestro paciente y llegar a objetivos, que es lo que tenemos que lograr. Otra gran novedad ha sido qué ocurre con mi paciente que ha tenido ya un infarto. Acordaros que en las penúltimas, no las últimas guías, las del otro día, sino las penúltimas guías decíamos, empecemos con estatinas, esperemos unas semanas y vemos si no hemos llegado al objetivo terapéutico, añadir fármacos. Aquí no. ¿Por qué tenemos que esperar? El paciente no puede esperar. Ha tenido un infarto, por tanto, si yo puedo empezar con terapia combinada desde el principio para llegar a objetivos, esto es muy importante. Muy de moda, la lipoproteína es genético, no puedo hacer nada de momento contra ella, pero sabemos que los pacientes que tienen la analítica sanguínea, la LPA elevada, tienen más riesgo. Me da igual hacer el análisis después de comer grasa, da igual, lo tengo genéticamente determinado en un 90%. Pero sabemos que aquellos pacientes que tienen la LPA elevada tienen más riesgo cardiovascular de tener un infarto o tener un ictus, tener una enfermedad cardiovascular con evento que puede ser mortal. Por tanto, ¿cuáles serían mis niveles? Mis niveles claramente, aquí los tenemos también en la parte inferior derecha de la diapositiva, podéis ver como aquellos pacientes que tienen más de 50 miligramos decilitros, ya los consideramos que tenemos que tener, o por lo menos tener cierta atención como modificador de riesgo sobre este paciente. ¿Cuándo hay que medirla? Bueno, pues realmente se recomienda en la guía por lo menos una vez en la vida. Como es genético, pues vamos a ver cómo está y ya en algunas situaciones pues podríamos repetir, porque sabemos que hay fármacos, por ejemplo los inhibidores de PCSK9, que bajan en un 25% estos niveles. Sin embargo, estamos haciendo los ensayos clínicos, yo soy el coordinador en España nacional de algunos ensayos de la LPA y no tenemos tratamiento todavía. Tenemos que esperar hasta el 2029-2030 para poder tener tratamiento. Pero sí, sepamos que tienen nuestros pacientes como modificador de riesgo. ¿Existe riesgo con los triglicéridos? Pues sí, efectivamente, no es tan importante como el LDL, pero sí tenemos que tener claro que existe un riesgo residual. Y aquí, con una indicación 2A, las guías establecen que en aquellos pacientes que tienen muy alto los triglicéridos y con el colesterol, aunque yo le esté dando unas estatinas, sí que podemos dar EPA. Acordaros que estos son a dosis altas y que los estudios se han demostrado beneficio que no habían demostrado los fibratos, beneficios en mortalidad con el EPA. Suplementos dietéticos, olvidémonos de ellos, contraindicados, la guía lo dice claramente ya, los suplementos dietéticos no son útiles y no recomendamos el empleo de suplementos dietéticos o vitaminas sin suficiente eficacia o seguridad demostrada, clase 3. En resumen, queridos amigos, yo creo que las guías han aportado evidencia y sólida, tenemos nuevos algoritmos para estimar el riesgo, tenemos claramente que no esperar si mi paciente ha tenido un evento agudo, si ha tenido un infarto, y tratar con terapia combinada desde el principio. Tenemos la LPA, gran actor nuevo que aparece en el escenario, midamos a nuestros pacientes por lo menos una vez en la vida, reestratifiquemos el riesgo.
tenemos fármacos que logran claramente llegar a nuestro objetivo a todos los pacientes y por tanto ahora es vuestro turno. Ahora lo que tenemos que hacer es implementar el conocimiento, porque conocer no es hacer. Es vuestro turno. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Zamorano, por esta excelente revisión. Invito ahora a los tres ponentes a que compartan y discutan un poco acerca de lo que fue presentado. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor. Muchas gracias. Sí, a mí me encantaría, profesor, que usted nos amplíe un poco más sobre cómo la Sociedad de Cardiología está viendo la importancia de incluir en el Score Heart el HDL. ¿Es esto una forma de reconocer lo que hemos llamado por mucho tiempo el riesgo residual, reconociendo que no solamente el LDL tiene una participación en la génesis de la aterosclerosis, sino que también existen otros componentes, incluyendo los triglicéridos? Bueno, yo creo que es muy importante reconocer que efectivamente LDL es la parte fundamental. LDL es un factor causal. Pero en todos los ensayos clínicos que hemos visto, a pesar de controlar LDL, luego hay lo que hemos llamado un riesgo residual, porque hay eventos. Luego hay algo más. LDL es cornerstone, creo que es fundamental, pero, por ejemplo, tenemos LPA, por ejemplo, tenemos triglicéridos, y de hecho, el tratamiento de la hipertrigliceridemia con LDL bajo se recomienda con una recomendación 2A en las guías. Es decir, yo creo que tenemos que tratar al paciente y no solo a unos miligramos por decilitro. La clave es estimar bien el riesgo del paciente y tratarle para siempre. Muchas gracias. Excelente. Yo tengo una duda también. Vi que se puede repetir la LPA después de la menopausia en las mujeres. ¿Estaría válido también repetirle a un paciente que logremos bajar el LDL bastante, metabólicamente esté bien controlado, cambia su estilo de vida? ¿Valdría la pena poder repetir? Bueno, lo que dicen las guías es, pero primero la LPA es un factor del 90% genéticamente determinado. Con lo cual, lo que uno tiene es lo que básicamente va a tener. Y la guía recomienda que por lo menos una vez en la vida tengamos que medir la LPA. Sin embargo, es cierto que en periodos de inflamación muy aguda o en periodos de un tratamiento, por ejemplo los inhibidores de PCSK9, hemos visto en los trials que hasta pueden disminuir la LPA en un 25%. Con lo cual, a mí no me parecería mal que ante un determinado paciente obligado a medir LPA por lo menos una vez en la vida, pero luego si hay un cambio bien en el tratamiento, PCSK9, o en un estado inflamatorio, o en un estado de la salud del paciente, hacer una segunda medición. Eso también está contemplado. Profesor Zamorano, en el corredor centroamericano, más bien mesoamericano, existe una alta prevalencia de lo que llamamos dislipidemia mixta, que es aterogénica. Niveles elevados de colesterol total y LDL, por supuesto, niveles bajos de HDL y triglicéridos elevados. Por tanto, a menudo nos vemos en la necesidad de hacer combinaciones de la estatina para, obviamente, reducir el LDL, como usted muy bien lo ha acotado, pero no todos los fibratos están recomendados en combinación con las estatinas. Hemos sabido de que hay una recomendación para fenofibrato, ácido fenofíbrico y benzofibrato. ¿Qué pasaría si no estuvieran disponibles estos fibratos y lo que hubiera fuera, por ejemplo, ciprofibrato o gemfibrosilo? ¿Qué diría usted al respecto? Es una pregunta realmente interesante y ciertamente controvertida, porque, claro, los fibratos han demostrado que disminuyen los triglicéridos, pero tampoco han demostrado la disminución de heart endpoints, de outcomes. Es decir, que realmente, quizá por la dosis, si nos fijamos realmente en la hipertrigliceridemia, el fármaco que más recomendado está en la guía, con una indicación 2A y con datos de mortalidad, es el IPE. Creo que el IPE es el único que ha demostrado realmente reducción de mortalidad. Dicho eso,
¿Deberíamos dar fibratos? Bueno, pues los fibratos bajan los triglicéridos, pero solo si están los triglicéridos muy elevados es cuando nosotros los recomendamos. Creo que los fibratos los últimos años, a pesar de que son fármacos muy usados, van bajando su indicación porque le falta realmente outcomes. ¿Los usamos? Sí. ¿Podemos esperar disminución de la mortalidad? Faltan datos todavía para tenerlos. Y respecto a ese tema justo, el IP, ¿cuánto tiempo, si ya el paciente de muy alto riesgo o riesgo alto, ya disminuyó los triglicéridos menos de 135 y ya está con su estatina, cuánto tiempo más le doy? No sé si hablar de suplementación de IP o darle este también es un tema tremendamente interesante porque el IP, icosapento de etilo, realmente a dosis altas, no olvidemos dosis altas porque dosis bajas tampoco ha demostrado nada. En dosis altas, por encima del efecto de bajar los triglicéridos, porque claramente no es por bajar los triglicéridos, ha demostrado efecto adecuado y efecto sobre la mortalidad. ¿Deberemos seguir con el tratamiento si el paciente ya logra unos triglicéridos bajos? Pues es la misma pregunta que si debo seguir con las estatinas cuando he llegado a un LDL objetivo. Yo creo que sí. No tenemos, el IP es más reciente que las estatinas, no tenemos unos datos tremendos de longitudinales de seguimiento, pero yo creo que tendría sentido mantener el tratamiento, dado que lo que estamos tratando es una enfermedad. Es decir, no es unos miligramos por decilitro, como decía antes. Es importante saber que la aterosclerosis es una enfermedad crónica, que es para siempre, que hay riesgo residual y que creo que por eso debemos mantener el tratamiento de forma crónica, persistente y mantenida. Excelente. Me gustaría hacer una pregunta adicional. En España y en Europa, usted que tiene mucha experiencia en este lado del mundo, ¿cómo está viendo los pacientes y la comunidad médica el advenimiento de estos nuevos fármacos con tendencia a utilizarse no digamos en una base de día a día, sino en inyecciones con uso prolongado como los inhibidores del PCSK9, el inclisiran, ¿verdad? Y el sartán para los triglicéridos, sobre todo con estas teorías conspirativas que surgen por ahí de que estos medicamentos podrían modificar el ADN cuando sabemos que es claramente haciendo un foco en el RNA, pero probablemente la población no necesariamente pueda comprender esto. Bueno, efectivamente, yo creo que tenemos que informar a la población que estos fármacos inyectables que median sobre el ARN no cambian la estructura genética intrínseca de las personas. Es decir, que esto hay que informar bien. En segundo lugar, yo creo que son fármacos muy potentes y por tanto, cuando tengo que bajar mucho el LDL y el paciente tiene un riesgo muy alto, por ejemplo, un paciente tiene un infarto, sigue teniendo, a pesar de tratamiento combinado, LDL muy alto, por encima de 100, aquí damos fármacos inyectables, inhibidores PCSK9, inclisiran. ¿Cuál es la ventaja de uno sobre otro? Bueno, inclisiran es un poco menos potente que el Evo, por ejemplo, que los inhibidores de PCSK9 habituales, pero tiene la ventaja de que una vez pasada la primera inyección, el paciente viene al hospital solo 2 veces al año. Entonces, la consulta de enfermería, la enfermera le pincha y vuelve a venir a 6 meses más tarde. Bueno, eso es una ventaja. Los inyectables tienen, por otro lado, el inconveniente todavía de que realmente son unos fármacos muy caros, son más caros. No diría muy porque el concepto de muy puede ser muy variable, incluso de unos países a otros, pero de luego son más caros que lo que es los fármacos orales. Y vamos a tener estos fármacos, están a la vuelta de la esquina ya en disposición oral. O sea que tenemos ya los ensayos y los PCSK9 orales, los estudios van a acabar en el 29, en el 30, pronto estarán disponibles. Muchas gracias, profesor. No, excelentes preguntas, excelentes respuestas. Muchas gracias, profesor Zamorano, por las respuestas. Tenemos que dar seguimiento a la siguiente presentación.
es un honor presentarles al profesor Gustavo Moncada de Honduras, jefe especialista en medicina interna y en cardiología intervencionista. Y él nos va a hablar de dos estudios que estuvieron muy mencionados durante el Congreso, el estudio Amalfi y el estudio HiPro. Hola amigos, pues agradecer a Denk Pharma por esta oportunidad de participar en este webinar en el cual intentamos destacar algunos de los estudios más relevantes que hemos encontrado durante el desarrollo de este Congreso Europeo de Cardiología que se ha desarrollado en Madrid. Hemos escogido dos estudios cuyos resultados parecen ser bastante relevantes para la práctica clínica del día a día. Uno de ellos es el estudio Amalfi, que trata sobre el monitoreo activo de la fibrilación auricular por periodos extendidos de tiempo, y el otro es el estudio HiPro, que tiene que ver con la prevención de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar después de problemas que han provocado la fibrilación, y todo esto está relacionado con la fibrilación auricular. Recordemos que la fibrilación auricular es, sin lugar a duda, una de las arritmias más comunes que existen. Alrededor de 30 millones en el mundo están sufriendo fibrilación auricular, y con la edad esto va aumentando, de tal manera que en los mayores de 80 años se podría presentar hasta en un 18% la incidencia de fibrilación auricular. Además de esto, es muy importante acotar que la fibrilación auricular podría presentarse de manera silenciosa, asintomática, lo cual la vuelve todavía más peligrosa porque el paciente no está buscando atención médica. Y la tasa de ictus o stroke es 5 veces más alta en los pacientes con fibrilación auricular que cuando la comparamos con los pacientes que no la tienen. Solo recordar que la fisiopatología de la fibrilación auricular es generada por un ritmo caótico en el cual no hay sincronía entre el latido de las aurículas y los ventrículos, y se caracteriza pues por un ritmo totalmente irregular en la cual hay ausencia de ondas P y la presencia de las ondas F. El estudio Amalfi tenía como objetivo investigar los posibles beneficios del cribado de personas portando una CO patch, que es un monitor autoimplantable cuyo propósito es el de detectar la fibrilación auricular. El racional detrás de este estudio es entender que el electrocardiograma que se hace en la oficina del médico no siempre va a detectar todas las formas o fenotipos de fibrilación auricular, ya que si la fibrilación auricular no es persistente o es paroxística, entonces existe una buena oportunidad de que el médico no la logre detectar con el electrocardiograma durante la exploración clínica en el consultorio. El CO patch permite un registro continuo por hasta 2 semanas, y el estudio Amalfi investigó si esta estrategia aumenta el número de personas detectadas con fibrilación auricular. Con un diagnóstico temprano, esto permitiría una acción más pronta para implementar una terapia tromboprofiláctica. Aquí tenemos las características principales del estudio. Vemos que son pacientes añosos, alrededor de 78 años en ambos brazos, tanto aquellos que estaban en el grupo que tenía el CO patch como en el grupo control. Las mujeres representaron el mismo porcentaje en ambos grupos, 47%, y vemos que el riesgo de eventos cardioembólicos o embólicos sistémicos era de moderado a alto, con un promedio de 4 en el índice de Chad-Vasc. Por otra parte, vemos que la población era en su gran mayoría hipertensa, prácticamente un 90% de ellos, y había un 19% que ya habían tenido un ictus o un episodio de isquemia cerebral transitoria. Cabe destacar que de todos los participantes, la gran mayoría
un 86% retornaron el monitor y que el registro fue prácticamente completo de 14 días. Esta gráfica nos muestra pues básicamente el resumen de todo el estudio y vamos a destacar lo más importante. Aquí vemos que el grupo que portó el parche, el monitor, el CO Patch, definitivamente tuvo un registro mucho mayor de un 6.8% comparado con el grupo control de 5.4%. El análisis estadístico nos muestra una relación de 1.26 con una P significativa de 0.03, lo cual nos demuestra que el estudio es exitoso o positivo en cuanto a la detección mucho más temprana y oportuna de la fibrilación auricular en este grupo que estaba siendo investigado con esta tecnología en comparación con los que normalmente son vistos pues, con lo habitual, con la atención habitual primaria. Lo otro que cabe destacar es que durante el estudio los pacientes no necesitaron contacto con los médicos, ya que el monitor les fue enviado a través del correo y a través del correo ellos también lo devolvieron. En resumen, ¿qué podemos decir de este estudio? Que la búsqueda activa de fibrilación auricular aumenta el diagnóstico y permite la tromboprofilaxis más oportuna. Que la estrategia utilizada por Amalfi del registro continuo de 14 días fue efectiva y puede ser escalada a poblaciones más extensas. La detección de la fibrilación auricular fue mayor a la esperada y en el grupo que usó el CO Patch, 57% fue detectado en el primer día, con un 33% de esta población teniendo una fibrilación auricular persistente. Se detectaron también otras arritmias como el aleteo atrial, el bloqueo AV avanzado, pausas y taquicardia. En relación al estudio HiPro, que se refiere al uso de apixaban para prevenir la recurrencia de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda en pacientes que habían sido ya tratados por al menos 3 meses después de un evento agudo como ser una fractura, una cirugía, un encamamiento prolongado. Entonces el estudio HiPro intentó demostrar si la estrategia de tratamiento con apixaban a 2.5 miligramos cada 12 horas por hasta 12 meses era efectiva en prevenir los eventos primarios y secundarios. Antecedentes para este estudio: los pacientes con tromboembolia venosa aguda en el contexto de factores desencadenantes transitorios suelen recibir tratamiento anticoagulante a corto plazo. Sin embargo, el riesgo de recurrencia puede aumentar en presencia de factores de riesgo persistentes. En estos pacientes, la duración óptima de tratamiento sigue siendo incierta. Bajo ese racional, entonces el estudio HiPro intentó determinar si la estrategia de anticoagulación de baja intensidad y duración prolongada es efectiva y segura en la reducción de eventos cardiovasculares primarios. Para los eventos primarios se consideró la recurrencia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar o un compuesto de estos, sintomática, confirmada objetivamente, o eventos secundarios como la muerte cardiovascular, el infarto agudo del miocardio no fatal, el ictus o un evento de isquemia cerebral transitoria, embolismo sistémico, afección mayor de extremidades, sobre todo inferiores, revascularización periférica o coronaria en la población estudiada. El estudio HiPro fue un estudio aleatorizado, doble ciego, unicéntrico, y se consideró la inclusión de pacientes con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar
tras un factor desencadenante importante como la cirugía mayor, el traumatismo mayor, y que hubieran completado al menos 3 meses de anticoagulación terapéutica a dosis estándar y que presentaban después de esto al menos un factor de riesgo persistente como obesidad o insuficiencia cardíaca, para mencionar unos. Los pacientes fueron, como dije, aleatorizados, un brazo apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día versus placebo durante 12 meses en grupos equitativos de 300 pacientes cada uno. Y el criterio principal fue la valoración de eficacia para prevenir la recurrencia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar o el combinado a los 12 meses de aleatorización. El criterio de valoración principal de seguridad fue la hemorragia mayor, según la definición de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Otros criterios de eficacia incluyen la combinación de muertes por causas cardiovasculares, infarto del miocardio no fatal, ictus o embolia sistémica, eventos adversos mayores en las extremidades, isquemia coronaria o periférica que requiera vascularización en los 12 meses del estudio y los componentes individuales de estos criterios. Esta cartilla nos muestra la síntesis del estudio y vamos a destacar los hallazgos principales del mismo. El apixaban, en conclusión, a dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día, redujo el riesgo de recurrencia a 12 meses en pacientes con trombosis venosa profunda provocada con al menos un factor de riesgo para eventos recurrentes. Otra conclusión es que el riesgo de sangrado mayor durante el tratamiento se estimó como muy bajo y hubo una mayor frecuencia de sangrado menor en los pacientes que estaban con apixaban cuando se comparó contra el control. Este estudio constituye un excelente punto de partida para otros estudios multicéntricos y de mayor tamaño, ya que su diseño es unicéntrico con una población realmente pequeña, pero que nos deja resultados muy claros en cuanto a que puede ser reproducible en diferentes estudios multicéntricos con un número mucho mayor de pacientes. Y obviamente nos ha permitido determinar riesgos versus beneficios, obviamente individualizando a cada paciente. Bueno, y con esto concluyo mi presentación. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Moncada por tan claros aportes acerca de estos dos estudios. Y siguiendo la misma formato de la sesión anterior, invito a los 3 ponentes a realizar sus comentarios, preguntas, debatir un poquito acerca de lo que acabamos de escuchar. Yo tengo una pregunta. En el estudio hubo 16% de pacientes que se quitaron el parche. ¿Será conveniente o será aplicable eso en pacientes añosos? Porque la media era bastante. La incomodidad de tener un parche 14 días. Bueno, creo que es algo relativo, porque si nos ponemos a pensar en lo que tradicionalmente hacemos, que es un estudio Holter que tiene varios electrodos dependiendo del modelo y que lo tiene que andar por 48 o 24 o 72 horas, pues este parche se mira muy fácil de utilizar. No creo yo que realmente el problema haya sido de que les haya incomodado. Simple y sencillamente creo que decidieron no utilizarlo, no participar, aun cuando fueron invitados. Porque la cantidad de personas que fueron invitadas a participar en el estudio fue mucho más grande de las que realmente participaron. Así que yo considero que el estudio tiene mucha validez porque, si bien es cierto, es un porcentaje considerable, como tú lo mencionas, pero los que sí participaron en el estudio lo hicieron prácticamente durante los 14 días que duró el estudio. Y me parece una muy buena alternativa, tal y como el presentador del ensayo lo ha manifestado, que puede ser replicado en una escala todavía mayor. A mí me gustaría, porque también durante el Congreso se ha discutido
La doble antiagregación en los pacientes después de intervencionismo coronario, de poner un stent, ¿cuánto debemos de aguantar? ¿Es necesario llegar al año siempre? ¿Qué te parece? Bueno, en general yo tiendo a estar de acuerdo, sobre todo en la población centroamericana. Quisiera acotar esa particularidad que en la población centroamericana la tendencia a sangrados, sobre todo en las personas mayores o frágiles, es muy marcada. A veces sangran incluso con un solo agente antiplaquetario, como podría ser la aspirina, no digamos con una doble agregación plaquetaria. En general, pues después del estudio CURE, creo que nos quedamos con la idea de que teníamos que mantener la doble agregación plaquetaria después de un evento coronario agudo o post-stent al menos por un año. Incluso luego se dijo que si lo toleraba bien el paciente podría extenderse a 2 años. Pero con el tiempo hemos visto que pasa exactamente lo mismo que con los anticoagulantes orales, que la tendencia a sangrar obviamente se pone en manifiesto y no se ha visto realmente que una terapia dual extendida sea mucho más efectiva que un periodo más corto, que normalmente, no sé si estarás de acuerdo, pero se ha mencionado que 3 meses podría ser suficiente. Y déjame ahondar un poco por hacerte una segunda pregunta en este tema. Si el paciente está en fibrilación auricular y tengo que anticoagularle, ¿cuál es lo que creéis que debemos hacer? Bueno, lo que normalmente se ha estilado es mantener solo un agente antiplaquetario y también por corto tiempo, tal vez estos mismos 3 meses, con el anticoagulante oral directo, ¿verdad? Y pasados los 3 meses, dejar al paciente únicamente con la anticoagulación oral. Muchas gracias. Podríamos, a mí me gustó el estudio del parche, replicar eso con un holter de 48 horas, ya que la mayoría de pacientes se detectaron en el primero o segundo día la fibrilación auricular. Sin lugar a duda, a mí me ha parecido uno de los datos más interesantes del estudio, que hasta un 57% de la población que participó fueron detectados durante las primeras 24 horas, lo cual obviamente nos muestra que estudios como el Holter de 24 hasta 72 horas tienen un alto potencial para detectar estos pacientes con fibrilación auricular que en general puede ser silenciosa o asintomática. Entonces mi respuesta es sí, yo creo que a falta de algo más prolongado como una telemetría, un CO patch como este que se utilizó en el estudio, pues el Holter es una muy buena alternativa. Sí, porque indica entonces ahora hacerle chat-BASC a los pacientes arriba de 65 años sin FA para estratificar y ya ponerles el Holter. Eso me parece una excelente acotación, porque justamente ese es el propósito del estudio, ¿no? O sea, una población de riesgo, que fue considerada de riesgo moderado a severo, que obviamente tenía este potencial de desarrollar eventos embólicos y que no estaba siendo tratada justamente para evitar eso. O sea, el gran mérito del estudio es obviamente la detección más pronta, más oportuna de la fibrilación auricular para permitirnos actuar con más prontitud antes de que ocurra un evento mayor. Gracias. Excelentes aclaraciones. Muchas gracias por sus aportaciones y por las aclaraciones, profesor. Ahora vamos a dar paso a la última presentación del día, que la llevará a cabo el doctor Mario Amezquita, cardiólogo clínico de Guatemala. Y él nos va a hablar acerca del estudio DIGIT-HF, además de un top 10 de estudios enfocados en diabetes que está muy interesante. Bueno, es un honor estar aquí representando a Guatemala en Madrid para discutir los temas más importantes. Yo escogí este tema, el estudio DIGIT Heart Failure. Yo creo que ya teníamos muchas ganas de saber los resultados de este estudio, porque los digitálicos se han ido usando menos, ¿verdad? Recuérdense que se utilizaba, era la piedra angular del tratamiento por 2 siglos y ahora ya casi no se usan. Entonces queríamos ver qué pasa
con los digitálicos. En este caso es la digitoxina. Este estudio fue realizado por el maestro Udo Babendiek de Hannover, en Alemania. Reclutaron pacientes de Alemania, Austria y Serbia. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasó con los digitálicos. ¿Recuerdan el estudio DIG de 1997 publicado en la New England Journal? Este estudio quería demostrar disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI menos de 45%. Entonces, en este momento habían salido los IECAS con una reducción considerable y sólida de la mortalidad. Varios estudios, de hecho todos los IECAS eran de familia, que generaban esta disminución de la mortalidad. Entonces fue un boom. Luego los betabloqueadores impactantemente también disminuyeron la mortalidad y la espironolactona. Entonces, pues era oportunidad de la digoxina de demostrarlo y falló en demostrarlo. De hecho, detrás de cámaras estaba hablando yo con el doctor Zamorano, que me dijo, es muy difícil que los digitálicos, si no muestran disminución de la mortalidad, vayan a estar a la par de los medicamentos. Incluso ahora hay más, los SGLT2 y el sacubitril/valsartán. Entonces, como no impactó en la mortalidad, solo reducción de las hospitalizaciones, como podemos ver ahí, 28%. También hablaba yo con el doctor Zamorano, o sea, si yo tengo insuficiencia cardíaca, no quiero parar hospitalizado, ¿verdad? Eso también influye en la calidad de vida. E influye en la mortalidad a largo plazo, porque cada hospitalización va haciendo que la supervivencia sea menor. Entonces, ¿qué se vio en este estudio DIG? Sí hubo una tendencia a disminuir la mortalidad en pacientes muy malos, pacientes con la FEBI muy baja y muy sintomáticos, que mantuvieran un rango entre 0.5 y 0.9 de séricos. Se les tenía que medir los niveles séricos de digoxina. Si pasaban de eso, tenían muchos trastornos del ritmo, en especial las mujeres. Entonces, tuvo aumento, de hecho, el grupo de digoxina de eventos de trastorno del ritmo comparado con placebo. Entonces, en vez de generar bien, generó trastornos del ritmo. ¿Cómo fue el diseño de este estudio? Ahorita ya vamos a hablar del DIGIT. Eso fue para entrarnos un poquito en los antecedentes de los digitálicos. Como ya sabemos, empezó a bajar la prescripción. ¿Y cómo se diseñó este estudio? Multicéntrico doble ciego, controlado con placebo. Entonces se le daba 1 a 1, aleatorizados, un digitoxina, un placebo. Pacientes con FEBI menos de 40%, pero en clase funcional NIGA 3 o 4, o sea, muy enfermos. O clase funcional 2, pero con la FEBI menos de 30, o sea, pacientes muy enfermos. Esto es importante porque en los demás estudios no se mete tanto paciente tan grave, ¿sí? De hecho, en este estudio 70% de los pacientes estaban en clase funcional 3-4, imagínense, o sea, disnea en reposo o disnea a mínimos esfuerzos. Esto es increíble. 6 meses de tratamiento dirigido por guías, o sea, el paciente tenía que tener el diagnóstico con insuficiencia cardíaca con FEBI baja y llevar 6 meses ya con el tratamiento dirigido por guías. Se empezó a enrolar en 2015, entonces los ISGLT2 todavía no están presentes en todos los pacientes y el sacubitril/valsartán tampoco. Se dio una titulación inicial de 0.7 miligramos 6 semanas y luego pues se veía si se le bajaba a 0.5 o se le subía a 0.1. Fue una titulación sencilla y el objetivo primario es el compuesto de hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte por cualquier causa, lo que ocurriera primero. Aquí sí están evaluando también directamente la muerte, pero en un compuesto, o sea, los dos objetivos. Veamos esto, vamos a analizar, este es el punto clave del estudio. Fueron desde la aleatorización 108 meses y el estudio, y las curvas al final se empiezan a unir. Aunque la P es significativa, como pueden ver ustedes, 0.03, y el índice intervalo de confianza también. Entonces, sí demostró disminución de la muerte por cualquier causa o la hospitalización por falla cardíaca. O sea, demostraba si hasta los disminuyó un 18%, entonces el estudio sí fue válido para este punto primario. Si ya separamos la muerte, solo evaluar muerte, pues no hay significancia estadística. Si vemos solo la hospitalización, tampoco. Entonces hay que tomar estos datos y analizarlos bien. Y además en Guatemala no hay digitoxina, entonces
Podemos usar la digoxina, ahí les voy a explicar cómo, sería lo más recomendable. Entonces, las conclusiones de este estudio: sí disminuyó el compuesto primario, como les dije. Una titulación fácil, muchos puntos de incertidumbre. Miren, ¿por qué digitoxina? Eso fue lo primero que todo el mundo pregunta. ¿Por qué no digoxina? La digitoxina es más estable, tiene excreción enterohepática y una parte renal. Entonces, los pacientes que van deteriorando la función renal no se intoxican tan fácil como con la digoxina. Ojo, la titulación es mucho más sencilla y son dosis mucho más bajas. Entonces, los efectos secundarios no empeoraron, de hecho disminuyeron comparados con placebo. Entonces, pocos pacientes en cuadro de hiperterapia con ARNI e SGLT2. El 90% de los pacientes sí tenía IECA o ARA2, pero ahora sabemos que lo mejor es iniciar un ARNI de entrada. El periodo de reclutamiento fue muy largo, fueron 100 meses, una muestra muy pequeña. Ellos esperaban un poquito más de 2.000 pacientes y llegaron a 1.200 pacientes. Esto significa en los estudios clínicos bajo poder. Entonces el estudio no presentó el poder que debería haber presentado. Ese es un punto para tomar en cuenta también. En los demás puntos secundarios, como vimos, no logró demostrarlo, entonces eso tampoco le ayuda. Entonces, en nuestro medio, ¿será aplicable para la digoxina? Recuerden, mucho médico que ejerció en los 80, 90 y sigue ejerciendo aún, me manda pacientes con digoxina y furosemida. Ese era el tratamiento estándar. A mí me ha pasado, y no sé la experiencia de ustedes, cuando les quito la digital, porque yo estoy en lo mismo, ¿verdad? Si uno tenía fibrilación auricular, si no estaba muy sintomático, ya le tenía el tratamiento, no le iniciaba a menos que tuviera fibrilación auricular con respuesta ventricular acelerada y con disnea. A estos pacientes, a este poco grupo de pacientes le inicio de digoxina. Ahora vamos a tener que utilizarlo más y en ritmo sinusal incluso. Entonces, ¿será aplicable para la digoxina? Tenemos que aprender varias cosas. Primero, dosis bajas de digoxina, empezar con la mitad de los 25, o sea, 12.5, 0.125, e ir titulándola con niveles séricos, pruebas renales, electrolitos, especialmente el potasio, electrocardiograma también. Entonces, ahí podemos ir aplicándolo de este estudio a nuestro medio con el medicamento que contamos, que es muy barato, sumamente barato, comparado incluso con los medicamentos de insuficiencia cardíaca, es exageradamente barato. Ustedes lo saben, ustedes lo han usado. Entonces, utilizarlo a dosis bajitas, ir titulando, llegar a niveles séricos de 0.5 y 0.9. Ese es el rango terapéutico que ustedes tienen que manejar con su paciente, ir viendo la función renal y por ningún motivo quitar uno de los 4 medicamentos pilares para meter digoxina, a menos que su paciente no tolere el betabloqueador, tenga respuesta taquicardia y se hipotensa con el betabloqueador, entonces podríamos usar la digoxina. Recuerden que está la ivabradina también. La ivabradina es el otro medicamento que así demostró la mortalidad y se utiliza también en pacientes que no logramos controlar la frecuencia cardíaca. En este estudio, si lo revisan, los pacientes que más se beneficiaron de la digitoxina fueron con los que tenían presión arterial menos de 120 y los que tenían frecuencia cardíaca más de 75. Entonces, ahí también, ¿cómo vamos a usar la digoxina? No vamos a un paciente bradicárdico, ¿sí? Se va a bradicardizar más, trastornos del ritmo, se nos va a complicar todo. Entonces, un paciente ideal sería el paciente ya con betabloqueador, sacubitrilo valsartán, espironolactona o eplerenona, dapaglifosina o empaglifosina, dosis máximas toleradas, que siga con la frecuencia más de 75 latidos por minuto y la presión limítrofe baja. Este paciente puede entrar para el uso de digoxina. Empiezan siempre con la mitad, dosis bajitas, incluso se puede hacer cada 48 horas. Y lo que les iba a decir de la digoxina, se las quito a los pacientes y se me descompensaban. ¿Cómo cuesta quitar los digitálicos? Entonces, el inotropismo que generan es bueno. Entonces, este tipo de pacientes que les acabo de dar el ejemplo, es el paciente que sería candidato en nuestro medio para usar la digoxina a dosis bajitas, titulándolas, y le va a ir muy bien. Y ya para terminar mi charla, este artículo es publicado por la
Escuela Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología. No fue ahorita en el Congreso porque este es uno de top 10 de diabetes en el 2024, entonces el otro año va a salir el de este año. Vean ahí, me gustaría mucho énfasis, doctores, en lo del embarazo. ¿Qué se está viendo en el embarazo ahora? Esto es muy, muy importante y dramático. Que la mujer embarazada que hace diabetes le confiere riesgo cardiovascular a su hijo. Incluso hicieron ese estudio y en la adolescencia de los hijos de las pacientes diabéticas en el embarazo tenían aumento de una expresión de esos genes que generan inflamación arterial. Eso es impactante, a mí me impactó. No lo hubiéramos esperado, creíamos que solo la mamá era la que se afectaba con la diabetes gestacional, pero se pasa. Hay modificaciones epigenéticas, entonces esto es increíble, la verdad. Los estudios que están corriendo, esto fue publicado el año pasado, fueron 2. No solo a la mamá obviamente le da diabetes gestacional, se le quita después del embarazo, pero queda con factor de riesgo para aterosclerosis acelerada, va a tener eventos cardiovasculares más joven. Entonces no tomemos la diabetes gestacional como, bueno, ya salió el bebé, terminó el embarazo, ahí queda todo. No, hay que darle seguimiento a estas pacientes, hay que decirles que tienen que tener más cuidado de los factores de riesgo cardiovascular y que no desarrolle diabetes. Recuérdense que muchas veces se quita la diabetes gestacional con el embarazo. Posteriormente hacen diabetes tipo 2. A estas pacientes hay que dar muchos consejos. En el embarazo hay que usar antioxidantes, en el embarazo hay que hacer ejercicio y que cambiarle la nutrición. Eso le va a ayudar muchísimo en su diabetes gestacional y a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, ahí se los puse, ahí los revisan. Otro estudio que se publicó fue un metaanálisis. Usar ISGLT2, usar GLP-1, la semaglutida. Se puede usar juntos. Ya sabemos que los dos medicamentos van arrojando datos buenos, positivos sobre mortalidad, sobre disminución de muchas comorbilidades como la obesidad, el GLP-1 agonista. Pero se les ocurrió, bueno, ¿y qué? ¿Será que si se usa al mismo tiempo? Porque sabemos que seguro sí se pueden usar al mismo tiempo, pero no está estudiado. Hicieron un metaanálisis. Aproximadamente un 10% usaban los medicamentos juntos. Sacaron los datos objetivos y demostraron que el efecto benéfico de ambos persistía. Entonces, doctores, ¿cuál es la limitante del semaglutida? El dinero, el costo exagerado. Pero si el paciente puede pagar semaglutida e ISGLT2, especialmente obesidad y falla cardíaca con FEBI preservada, le va a ir re bien. Otro estudio con semaglutida que está ahí también es el FLOW. El FLOW fue en pacientes con diabetes y enfermedad renal. Entonces se estratificaron los pacientes de enfermedad renal y a todos se les inició semaglutida, se tituló 1 miligramo y a estos pacientes les fue mejor en todos los puntos de desenlace del estudio. No llegaron menos a falla renal terminal, menos de los pacientes disminuyeron la tasa de filtración en 50%, menos de los pacientes se murieron por causa renal y cardiovascular. Ese estudio FLOW, léanlo, es muy interesante, muy bueno, también está entre los top 10. Otro estudio es el Solomont en apnea del sueño por tirzepatide. Disminuyó en 20 el índice de apnea y hipopnea. Sabemos que arriba de 30 es una apnea del sueño obstructiva severa. O sea, disminuirle 20 ese rango es una maravilla. Y principalmente por la obesidad. Nos estamos dando cuenta que por qué ahorita la semaglutida, la tirzepatida están teniendo tantos estudios favorables y por qué más del 95% de los pacientes obesos van con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada son obesos, obesidad central. Entonces es importante que el paciente adelgace. No llega a la clínica, ok, le damos sus tratamientos, no pensamos en la obesidad, pensamos en que esté normotenso, pensamos en que el azúcar esté bien, pensamos en que no esté cansado. Adelgacémoslo. Si el paciente no puede costear los medicamentos, pues cambios de estilo de vida, pero radicales.
tenemos que explicarle al paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, que si sigue con obesidad central va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Ahí está toda la evidencia. Entonces, es importante que nos llevemos el mensaje de sí, está bien, controlemos todas las comorbilidades, la obesidad es una y es la principal causante de insuficiencia cardíaca FEBI preservada. Y pues bueno, muchas gracias, eso es todo. Fue un placer estar acá dando la charla y pues espero verlos el otro año. Muchas gracias, doctora Mezquita, por esta excelente presentación. Nuevamente, pasamos y cedemos la palabra para preguntas, respuestas, comentarios y quizás algunos consejos para la práctica diaria. Sí, yo creo que el DigiT-Shape, yo creo que realmente no nos ha sorprendido mucho. Sin embargo, este resultado neutro, me gustaría conocer tu opinión en dos temas. Primero, ¿crees que la duración del estudio si hubiera sido más largo, hubiera cambiado los resultados? Yo pienso que sí hubiera cambiado el resultado porque al final se unen las curvas de los objetivos ya por separados. Incluso el compuesto primario también empiezan las curvas a unirse. Entonces, pues sí hubiera cambiado definitivamente. No sé, lo de la sorpresa de la digitoxina. ¿Aquí en España hay digitoxina? No, de hecho yo en el estudio me hubiera gustado ver un brazo de digoxina, que era otra pregunta que te iba a decir, ¿no? ¿Tú crees que podemos extrapolar a decir la digoxina tiene lo mismo o tendría el mismo resultado? Eso es muy bueno, porque aplicar entonces el estudio en Guatemala, por ejemplo, que tampoco hay digitoxina, sí, pero utilizar dosis bajas, porque el DIG utilizó dosis altas de digoxina y están monitorizando los niveles séricos entre 0.5 a 0.9 para tener un rango terapéutico adecuado, y ahí muestra, el DIG mostró un efecto favorable. Y recordemos que el DIG sí demostró baja hospitalización, más no mortalidad. Pero la hospitalización es importantísima, yo no quiero que mi paciente se hospitalice. Entonces sí podríamos llevar la digoxina en rango terapéutico, monitorizar electrolitos, función renal y pues sí podríamos aplicar siempre bien controlado. Siempre con el estudio DIGIT-HF, que a mí me ha parecido también muy interesante porque la digoxina es un recurso de bajo costo, lo que pasa que ha sido, como mencionaba Fernando, casi abandonado, olvidado, pero a mí me ha llamado mucho la atención que la población que estaba participando tenía terapia médica óptima y que sobre esa terapia médica óptima se le haya agregado la digitoxina y ver resultados que fueron, digamos, con una tendencia favorable. Entonces me pregunto, en tu caso particular, por ejemplo, en tu práctica clínica, ¿te convenció el estudio como para poder introducir el uso de la digoxina al no haber digitoxina en la práctica clínica diaria con algunos de estos pacientes y en quienes no lo recomendarías? Sí, bueno, es lo mismo. Los pacientes, 70% de los pacientes en este estudio eran IHA 3, 4, una clase funcional malísima. Estaban muy enfermos. Entonces sí nos ha tocado tener pacientes ya con las dosis tituladas, toleradas de los medicamentos dirigidos por guías que siguen muy sintomáticos, ¿verdad? Ya con diurético también. Entonces en este tipo de paciente pues ya tenemos esa herramienta de los digitálicos y probablemente le va a ayudar. Porque ¿qué más podríamos? Ya incluso con resincronizadores estaban en el estudio también. Entonces ya estos pacientes que topamos, podríamos decir, el tratamiento médico, pues ahora tenemos una nueva herramienta. Esperemos a ver, hay un estudio que se está realizando ya con digoxina, de hecho, creo que el otro año lo van a publicar. Entonces vamos a ver cómo fue esto. Y tú dirías, porque te referías a la vigilancia, que es muy apropiada, ya que sabemos que los límites tanto terapéuticos como de intolerancia, que nos puede llevar rápidamente a una intoxicación, son muy pequeños, ¿no? Entonces, creo que mencionaste el control sérico del potasio. ¿Qué más le recomendarías a los usuarios de digoxina, aparte del potasio, de vigilar en estos pacientes? Sí, estar viendo la función renal, la digoxina especialmente, ¿verdad?
empeora la función renal, suben los niveles. Entonces hay que estar en la función renal, los niveles de digoxina en sangre, electrolitos, electrocardiograma incluso, ¿verdad? La mayoría de eventos secundarios fueron trastornos del ritmo. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Y en qué pacientes no utilizaría? Perdón, que se me olvidó contestar la otra. En un paciente que esté estable. Básicamente lo tenemos asintomático con actividad funcional 1-2, ahí, pues no. Profesor Zamorano, ¿usted qué pensaría del uso de la digoxina o digitoxina en pacientes con enfermedad isquémica crónica? Bueno, nosotros realmente solo lo utilizamos cuando el paciente está en fibrilación auricular para el control también de la frecuencia cardíaca. Es cierto que tenemos menos uso en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Es decir, hay que tener en cuenta que estos pacientes llevan muchos fármacos encima y la digoxina, es cierto la reducción de hospitalizaciones, pero es un parámetro demasiado subjetivo. Nos gusta más encontrar la disminución de la mortalidad. Entonces, realmente, si el paciente no está con betabloqueantes y la fibrilación auricular está presente y queremos controlar la frecuencia cardíaca, añadimos en este caso la digoxina. Perfecto. Agradecemos a los tres ponentes, no solo por las 3 excelentes presentaciones que tuvieron, sino por el panel de discusión que hemos tenido. Quizás habían preguntas que cada uno tenía y las respuestas han sido fenomenales. Antes de concluir el evento, me gustaría realizar una pregunta a los 3 de ustedes. Si el día de mañana, ¿qué recomendación le daría al médico general, al médico internista, que el día de mañana pueda empezar a usar acerca de las presentaciones que acabamos de ver? O quizás algún mensaje del Congreso de Cardiología que puede ser, mañana lo pueden empezar a aplicar y puede ser muy sencillo. Sí, a mí me gustaría recordar, primero, tenemos excelentes guías, pero la clave es implementarlas. Y la implementación de las guías depende de cada uno de los que nos está escuchando ahora. En el tema de los lípidos, LDL es nuestro gran enemigo. LDL mata. LDL causa ictus, LDL causa infartos y tenemos que bajar los niveles de LDL. Tenemos estatinas a dosis altas, estatinas para siempre, y las guías ya han visto como incluso después de un evento, tratamiento combinado se puede hacer desde el principio. Controlemos LDL y haremos un favor a nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo. Similar, yo diría en obesidad. Obesidad, falla cardíaca con fe y preservada. O sea, obesidad visceral, falla cardíaca con fe y preservada, y creo que ahí vamos todos, no solo los pacientes. Tenemos que cuidar de no llegar a tener obesidad central. También apnea del sueño, ¿verdad? Genética de apnea del sueño, insuficiencia cardíaca con fe y preservada, diabetes, hipertensión. Entonces, ojo con la obesidad visceral de los pacientes y de nosotros. Totalmente de acuerdo. Bueno, siguiendo con la recomendación del doctor Zamorano, que es muy clara, lo importante es conocer la guía, implementarla sin olvidar que el paciente es un ser individual, que obviamente siempre habrá que hacer un perfil de cada paciente y tomar en consideración sus propias características, tanto los factores de riesgo como en el caso de la anticoagulación, por ejemplo. En el estudio HiPro fue también muy importante los resultados porque nos mostraron algo que todavía no estaba, digámoslo así, en el rompecabezas, como lo mencionaron, pacientes que han tenido una fibrilación auricular asociada a un evento agudo, pero que han persistido con factores de riesgo que no han sido controlados, claramente se beneficiaron de dosis bajas de la anticoagulación por un periodo más largo de tiempo, mostrando una clara reducción de los eventos duros y de los eventos secundarios. Entonces, esa sería pues un mensaje final, una recomendación para quienes miran este tipo de pacientes. Y algo muy interesante, hablando de mi país, de Guatemala, justo el mes pasado, ácido bempedoico e inclisiran ya están en el país. Entonces, ahora ya tenemos las guías más recientes, revisar bien cuándo utilizarlos, cuándo
es necesario porque ya los tenemos. Perfecto. Pues ya lo escucharon de la boca de nuestros expertos, que nuevamente agradezco todos sus comentarios y su participación. A nuestra audiencia, a los que nos están sintonizando en línea, muchas gracias por habernos sintonizados. Y no me queda más que decir que medicina basada en evidencia y el paciente está en el centro. Gracias, terminamos y concluimos nuestro webinario el día de hoy y los vemos en la siguiente edición el próximo año en Múnich.